Mírate. Otra noche más en la que el silencio de tu habitación se siente como una sentencia de muerte para tus ambiciones. Estás agotado, pero no es un cansancio físico que el sueño pueda reparar, es un vaciado sistemático del alma. Has pasado el día entero intentando ser el engranaje perfecto, el amigo que siempre escucha, la pareja que siempre entiende, el empleado que nunca dice que no, y al final de la jornada, ¿qué tienes realmente en las manos? Solo este vacío ácido en el estómago y la sospecha aterradora de que, si mañana desaparecieras, el mundo simplemente buscaría a otro tonto útil para ocupar tu lugar sin derramar una sola lágrima. Estás cometiendo el error invisible, una falla estructural en tu psicología, que está succionando tu valor de mercado emocional sin que te des cuenta. La mentira social te ha adoctrinado con la idea de que tu valor reside en tu utilidad para los demás. Te dijeron que ser una buena persona incondicional es la cima de la moralidad y el único camino seguro hacia la felicidad. Te vendieron el cuento de que si das lo mejor de ti, la vida, el destino o las personas te devolverán el favor por una ley mística de compensación. Es una estafa maestra diseñada para mantenerte dócil. La realidad de la psicología oscura es que el mundo no premia la bondad. El mundo devora la disponibilidad constante. Mientras tú te esfuerzas por ser empático, los que están por encima de ti en la cadena alimenticia están analizando tu falta de límites como una invitación abierta al saqueo. En el tablero del poder real, tu incapacidad para priorizarte no es una virtud, es una señal de bajo estatus neurobiológico que activa el instinto de dominación en los demás. Estás viviendo un escenario de fracaso absoluto porque has confundido ser amado con ser necesario. Y ser necesario es la forma más precaria de existencia, porque en cuanto dejas de ser útil, dejas de existir para el depredador. Mírate bien ahora mismo. Estás aceptando migajas de atención a cambio de banquetes de tu propia energía vital. Te sientes roto porque estás intentando llenar un pozo sin fondo con tu propio tejido emocional. Esa inseguridad que te quema, ese miedo a no ser suficiente si no estás sirviendo a alguien, es la correa con la que te pasean por tu propia vida. Crees que tu sacrificio te hace especial, un mártir moderno, pero la realidad oscura es que solo eres un recurso renovable y gratuito para quienes saben jugar el juego. Te están rompiendo y tú mismo estás afilando el hacha que te corta cada vez que sonríes cuando quieres gritar. Estás permitiendo que otros escriban el guión de tu realidad mientras tú te conformas con ser el extra que muere en la primera escena para dar contexto. La mentira social te dice que el perdón te hace libre, pero la realidad es que el perdón sin castigo solo entrena al otro para herirte con más eficiencia la próxima vez. Estás atrapado en una red de validación externa que tú mismo tejiste con hilos de baja autoestima y desesperación. Este error invisible, esta entrega ciega de tu autonomía, es lo que te dejará roto, solo y vacío mucho antes de lo que imaginas. Si sigues regalando tu poder bajo el disfraz de la nobleza, terminarás siendo el cadáver sobre el que otros caminan para alcanzar sus metas. Pero no todo está perdido. Aunque hoy te sientas como un desecho, existe una técnica de reconfiguración total. Una forma de invertir este proceso de drenaje y convertirte en el arquitecto frío de tu propio dominio absoluto. Existe una solución quirúrgica para extirpar la necesidad de aprobación y reemplazarla por una autoridad que hará que los mismos que hoy te pisan, mañana busquen desesperadamente tu favor. Esa solución, el antídoto definitivo contra la rotura total, es algo que solo los que lleguen al final de este análisis podrán manejar. Te la entregaré en la sexta parte, pero solo si eres capaz de sobrevivir al espejo que voy a poner frente a ti ahora mismo. Prepárate, porque vamos a diseccionar tu debilidad hasta que no quede absolutamente nada. La mentira social te ha convencido de que evitar el conflicto es una señal de madurez y equilibrio superior. Te han vendido la idea de que ser esa persona agradable, que suaviza las tensiones, es una forma de inteligencia emocional que te garantiza armonía a largo plazo. Es una trampa neurobiológica mortal. En la realidad de la psicología oscura, la evitación del conflicto es interpretada por el cerebro reptiliano de los demás como una renuncia explícita al estatus y a la propiedad de tu propia vida. Cada vez que decides no decir lo que realmente piensas para no incomodar al grupo,
Estás realizando una microcapitulación de tu soberanía personal. No estás ganando paz. Estás comprando una tregua temporal al precio de tu dignidad futura y tu salud mental. La anatomía de tu error reside en una socialización excesiva que ha atrofiado tu instinto de defensa natural. Tu cerebro ha sido hackeado por años de condicionamiento para priorizar la homeostasis del grupo por encima de tu propia supervivencia individual. Mientras tú crees que estás siendo diplomático y maduro, el sistema límbico de tu interlocutor está detectando una vulnerabilidad sistémica que puede explotar a su favor. La psicología oscura nos enseña que el poder aborrece el vacío. Si tú no reclamas tu espacio vital con una agresividad controlada y firme, el entorno lo llenará inevitablemente con sus propias demandas, caprichos y expectativas asfixiantes. Tu comportamiento normal es, de hecho, un proceso de desmantelamiento activo de tu valor personal ante los ojos del mundo. Estás enviando señales constantes de que tu tiempo, tus emociones y tus recursos son de libre acceso y sin costo alguno. En el ámbito biológico más profundo, esto genera una asimetría de estatus donde el otro se siente biológicamente autorizado a ignorar tus necesidades porque sabe que no habrá consecuencias. La mentira social dice que el respeto se gana con amor y servicio. La realidad oscura es que el respeto real solo existe donde hay una amenaza latente de pérdida o de represalia contundente. Al ser siempre predecible y siempre complaciente, has eliminado cualquier incentivo biológico para que los demás te traten con una consideración real y duradera. La gente no trata bien a quien es bueno por naturaleza. Trata bien a quien tiene el poder y la voluntad de hacer que les cueste demasiado caro tratarlo mal. Estás destruyendo tu propia jerarquía social al intentar ser el pegamento que une a los demás mientras tú mismo te desmoronas en la más absoluta soledad. Tu deseo patológico de ser validado te convierte en un esclavo de la opinión ajena, una forma de debilidad extrema que los manipuladores detectan con la precisión de un tiburón oliendo sangre en el agua a kilómetros de distancia. Este error invisible se manifiesta en la forma en que pides perdón sin haber cometido una falta real, en cómo cedes tu turno en la vida, en cómo permites interrupciones constantes a tu discurso y a tus planes. Cada uno de estos gestos aparentemente pequeños es un ladrillo sólido en la construcción de la prisión de tu propia mediocridad y miseria. No te están rompiendo desde afuera con ataques frontales. Te estás rompiendo tú mismo al aceptar voluntariamente un guión de sumisión perpetua disfrazado de civismo y educación. La anatomía de tu fracaso es clara y devastadora. Has sacrificado tu colmillo natural por una sonrisa ensayada que no convence a nadie con poder real. Crees que el mundo es un lugar de intercambios justos, pero es un campo de batalla de voluntades, donde el más dócil es sacrificado ante la voluntad ajena. Esto cambiará tu visión familiar ahora. La mentira social te ha vendido que el amor y la lealtad dentro de tu círculo íntimo son sagrados y están por encima de las leyes de la naturaleza. Te dicen que tu familia y tus amigos más cercanos son refugios donde la vulnerabilidad es protegida y la bondad es correspondida de forma automática. Esa es la anestesia que usan para que no sientas cómo te desuellan vivo cada día. La realidad de la psicología oscura es que el grupo social es el primer laboratorio donde se establece la jerarquía de dominación. Y tú, con tu error invisible, ¿te has autoproclamado voluntariamente como el peldaño inferior de la cadena? Desde una perspectiva biológica, el altruismo extremo sin una estructura de castigo asociada es percibido por el sistema nervioso de los demás como un error de software crítico. Los seres humanos, por diseño evolutivo puro, están programados para optimizar la captura de recursos con el mínimo esfuerzo posible. Si tú regalas tu tiempo, tu energía y tu estabilidad emocional sin exigir nada a cambio, el cerebro de quienes te rodean, incluyendo a tus padres, hermanos o pareja, deja de verte como un sujeto con derechos y empieza a procesarte como un objeto de utilidad gratuita y desechable. En la alquimia viral del poder, la bondad sin colmillos no genera amor, genera un tipo de asco biológico inconsciente que invita a la explotación más cruda. Existe un concepto en psicología de alto nivel llamado estatus de sacrificio.
Cuanto más te sacrificas por el beneficio de otros sin establecer una amenaza de retirada real, más confirmas ante el grupo que tu valor genético y social es bajo. Los depredadores sociales no son necesariamente personas externas con gabardinas oscuras. Son a menudo los mismos que se sientan a tu mesa y han aprendido que pueden descargar sus frustraciones, sus responsabilidades y su toxicidad en ti porque tú has aceptado el rol de esponja emocional eterna. La oxitocina, la hormona del vínculo, funciona para ti como una droga que te mantiene encadenado a la necesidad de ser aceptado, mientras que para los dominantes es simplemente el lubricante que facilita tu sumisión absoluta. En el análisis de sombra, entendemos que la gente no abusa de ti porque sea intrínsecamente mala, sino porque tu falta de límites les otorga un exceso de poder que su instinto animal no puede rechazar bajo ninguna circunstancia. El poder corrompe, pero el vacío de poder en una persona buena corrompe a todo su entorno, transformando a personas normales en tiranos domésticos sedientos de control. Estás fomentando el narcisismo ajeno con tu falsa humildad y tu miedo al conflicto. La mentira social dice que el servicio al prójimo te ennoblece, pero la realidad oscura es que el servicio sin soberanía te despoja de tu humanidad y te convierte en una simple herramienta biológica desechable. En la jerarquía de la sombra, quien no reclama su estatus es automáticamente asignado al estatus de esclavo funcional por el resto del grupo. Tu familia no te respeta más por ser el que siempre cede. Te respeta menos porque han comprobado que tu voluntad es líquida y se adapta a cualquier envase que ellos decidan imponerte por la fuerza. Has permitido que tu identidad sea colonizada por las necesidades mediocres de terceros. Esta es la verdad más cruda que debes procesar. El abuso que sufres no es un accidente. Es la respuesta biológica correcta a la señal de debilidad que emites cada segundo de tu existencia miserable. Lo que descubrirás ahora no es una teoría. Es la crónica de una muerte anunciada que ya le ocurrió antes. Visualiza a Alejandro. Un hombre que, a los 45 años, creía haber construido una fortaleza de lealtad absoluta. Durante 2 décadas, fue el soporte económico y emocional de un clan que lo llamaba el alma de la familia. La mentira social le había prometido que cada sacrificio era un depósito en una cuenta bancaria de amor incondicional que podría retirar en sus momentos de debilidad. Alejandro trabajó turnos dobles para que sus hijos tuvieran lujos que él nunca conoció, pagó las deudas de juego de un hermano parásito y tragó el veneno de una esposa que usaba el silencio castigador como látigo cada vez que él intentaba reclamar un minuto de paz. Él pensaba que estaba comprando seguridad. La realidad de la psicología oscura es que estaba financiando su propia obsolescencia programada. El error invisible de Alejandro fue ser tan eficiente que se volvió invisible como ser humano. En el tablero del poder familiar, dejó de ser un padre y un esposo para convertirse en una infraestructura de servicios. Cuando una infraestructura funciona bien, nadie la nota, solo se nota cuando falla. Y Alejandro falló. El colapso no fue dramático. Fue una muerte lenta por agotamiento suprarrenal y depresión clínica. El día que Alejandro se sentó en la mesa y con la voz rota, dijo que ya no podía más, que necesitaba que los demás empezaran a cargar su propio peso. El aire en la habitación se volvió gélido. No hubo compasión, hubo indignación. La mentira social dice que tu familia se unirá para sostenerte en la caída. La realidad oscura es que los parásitos se enfurecen cuando el anfitrión deja de producir alimento. En menos de 6 meses, Alejandro fue desplazado quirúrgicamente de su propia vida. Su esposa, que lo amaba mientras la cuenta corriente estaba llena, inició un proceso de divorcio alegando que él se había vuelto un hombre gris y difícil de tratar. Sus hijos, criados en la abundancia del derecho divino, lo miraban con desprecio porque ya no podía costear su estilo de vida superficial. Su hermano, aquel al que salvó de la ruina, fue el primero en darle la espalda, llamándolo egoísta por no querer ayudarlo una última vez. Alejandro terminó en un apartamento de una habitación, rodeado de cajas y del eco de una lealtad que nunca existió fuera de su imaginación dañada. La psicología oscura de su círculo cercano fue implacable. Una vez que el recurso se agotó, el residuo fue desechado para no contaminar el nuevo orden de beneficios. Lo más aterrador no fue la soledad, sino darse cuenta
de que las personas por las que él habría dado la vida ni siquiera recordaban su nombre con gratitud, sino con el fastidio de quien recuerda una herramienta vieja que se rompió en el peor momento. Alejandro no fue una víctima del destino, fue el arquitecto de su propia tragedia al creer que la bondad incondicional genera deuda moral en los demás. La realidad es que solo generó derecho de conquista, hoy. Alejandro es un fantasma que camina por las calles viendo cómo su familia celebra fiestas con el dinero que él aún está pagando en créditos bancarios, mientras otro hombre ocupa su lugar en la cama y en la mesa, aprendiendo ya cómo explotar las sobras de lo que Alejandro construyó. Ese hombre también cree en la mentira social, y también terminará roto. El pánico que sientes ahora es la única señal de inteligencia que te queda. Es la comprensión de que tú estás recorriendo exactamente el mismo pasillo hacia el matadero, sonriendo a los carniceros que ya están afilando. El pánico es útil solo si lo transformas en un sistema de armas táctico. La mentira social te ha entrenado para creer que los depredadores sociales son monstruos ruidosos que puedes ver venir desde el horizonte. Te dicen que confíes en tu intuición o en las vibras para detectar a quien quiere dañarte. Esa es la mentira que te mantiene vulnerable y predecible. La realidad de la psicología oscura es que los depredadores más eficientes son maestros del camuflaje afectivo y suelen presentarse bajo la forma de la persona necesitada, la víctima incomprendida o el mentor desinteresado. El primer paso de tu autodefensa técnica no es atacar, sino realizar un escaneo de microtransgresiones. Un depredador no entra en tu vida rompiendo la puerta principal con violencia. Entra pidiendo permiso para mover un pequeño mueble de tu psique. Analiza cada vez que alguien interrumpe tu discurso, cada vez que alguien llega tarde a una cita contigo sin disculparse realmente, o cada vez que alguien toma una pequeña libertad con tu propiedad sin preguntar antes. Estos no son descuidos humanos. Son sondeos de frontera deliberados. En la psicología de alto estatus, quien permite una pequeña invasión, sin una respuesta de costo inmediata, está emitiendo una señal de territorio de conquista libre. La mentira social te obliga a ser cortés ante estas faltas para no parecer exagerado o conflictivo. La realidad oscura dicta que el silencio ante la falta de respeto es un contrato de sumisión firmado con sangre. Para morder, necesitas activar el protocolo de fricción deliberada. Esto consiste en establecer un precio de acceso prohibitivo a tu energía vital. La próxima vez que un parásito emocional intente lanzarte un cebo de vulnerabilidad, contándote una tragedia personal manipulada para que tú sientas la obligación de rescatarlo, no respondas con consuelo ni empatía. Responde con un análisis fáctico y frío. Parece que tienes un problema logístico complejo. ¿Qué planes específicos tienes para resolverlo por tu cuenta hoy mismo? Al retirar la validación emocional y devolver la responsabilidad, estás inyectando ácido puro en el mecanismo de succión del parásito. Esto es lo que en psicología técnica llamamos rompimiento de frame. Si dejas de jugar el rol de salvador, el depredador se verá obligado a mostrar sus colmillos o a buscar una presa más dócil y patética. Otro mecanismo de defensa fundamental es el cierre de válvula de empatía. Debes aprender a procesar el dolor ajeno simplemente como información meteorológica. Lo ves ocurrir fuera de ti, pero no dejas que te moje ni un centímetro de piel. La mentira social te dice que no tener empatía es ser un sociópata. La realidad oscura es que tener una empatía desregulada te convierte en una prótesis emocional de personas rotas que solo te arrastrarán al abismo con ellas sin piedad. Para identificar a los depredadores de alto nivel, observa su reacción ante tu éxito repentino. El depredador real no te ataca cuando fallas, te sabotea quirúrgicamente cuando brillas, usando el arma de la preocupación tóxica. Si alguien intenta sembrar dudas sobre tus logros bajo el pretexto de que se preocupa por ti, estás ante un ataque de supresión de estatus. Tu respuesta técnica debe ser el desprecio activo. Una mirada neutra, un silencio de 3 segundos y un cambio de tema radical que demuestre que su opinión no tiene peso en tu realidad interna soberana. Has pasado de ser un campo abierto a ser un búnker de alta tecnología. Estás empezando a calcular el valor de tu tiempo y tu atención como si fueran lingotes de oro puro, porque lo son. No eres una organización de caridad. Eres una entidad soberana con intereses propios que proteger.
Y en la guerra por el poder social, la primera regla es que nadie entra en tu zona de seguridad sin pagar un peaje de respeto absoluto y reciprocidad comprobada. Pero identificar al enemigo es solo la mitad del trabajo sucio. La verdadera victoria requiere una maniobra que cambie la estructura misma de tu realidad, una orden que solo los que estén listos para dejar de ser humanos sociales podrán ejecutar con éxito. Has llegado al borde del abismo, y ahora, finalmente, te entregaré la llave que prometí en la primera parte, para dejar de ser la pieza rota de un juego que no es tuyo. La mentira social te dice que la solución para no terminar como Alejandro es aprender a decir que no de forma asertiva, buscar un equilibrio saludable y esperar que los demás entiendan tu nueva postura. Es una fantasía infantil que solo te garantiza una agonía más larga. La realidad de la psicología oscura es que el sistema no negocia con los que intentan cambiar las reglas a mitad de la partida. El sistema solo respeta a quienes están dispuestos a quemar el tablero entero. La solución definitiva al error invisible es la ejecución del yo social. Debes entender que la persona que los demás conocen, esa que siempre cede, esa que busca validación, debe morir hoy mismo de forma violenta y definitiva en tu mente. El error invisible que te está rompiendo no es tu falta de límites, es tu necesidad patológica de no ser el villano en la historia de los demás. Para ser libre, debes abrazar tu papel de antagonista con una frialdad quirúrgica. La solución técnica es la autarquía de validación. Desconectar permanentemente los receptores dopaminérgicos que se activan cuando alguien te da una palmadita en la espalda. Desde este segundo, tu única métrica de éxito es la acumulación de poder, recursos y tiempo propio, sin importar a quién incomodes en el proceso. La mentira social afirma que necesitas de la comunidad para sobrevivir. La realidad oscura te muestra que la comunidad es solo una red de depredación mutua, donde el más fuerte es el que menos necesita de los otros. Tu solución es convertirte en un agujero negro de utilidad. Sé tan impredecible, tan frío y tan enfocado en tus propios objetivos que los parásitos que hoy te drenan sientan un miedo instintivo a acercarse a ti. No busques que te quieran, busca que tu presencia sea un recordatorio de su propia mediocridad. Si alguien intenta usar la culpa, no respondas con lógica. Responde con un silencio que dure un segundo más de lo soportable, dejando que su manipulación se asfixie en el vacío que has creado. Has sido un recurso. Ahora serás una zona de exclusión. La orden de acción es inmediata y no admite réplica. Hoy mismo, vas a identificar la relación que más energía te succiona y vas a aplicar una muerte civil técnica. Corta el flujo de información, corta el flujo de favores y corta el flujo de emociones sin dar una sola explicación. Si explicas, les estás dando el poder de juzgar tu decisión. Si te callas y actúas, el poder es tuyo. No esperes a estar más roto, porque el suelo del abismo está hecho de gente que esperó al momento adecuado. Tu momento es este segundo de lucidez ácida. Borra las aplicaciones que te mantienen conectado a sus demandas. Tira a la basura los compromisos que adquiriste por miedo y empieza a construir tu fortaleza sobre los escombros de tu antigua identidad de buena persona. Sal de este video, apaga la pantalla y no busques consuelo en los comentarios. No eres parte de una comunidad de apoyo. Eres un individuo recuperando su soberanía en un mundo hostil. El conocimiento sin ejecución es solo una forma más refinada de entretenimiento para esclavos. Tú ya no eres un esclavo. Eres el arquitecto de un dominio donde nadie, absolutamente nadie, tiene permiso para entrar sin tu consentimiento explícito y costoso. Actúa ahora mismo o acepta tu triste destino final.